Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. ¿Será realmente tan incierta esta elección, como dicen algunos analistas políticos? ¿Será que hay margen todavía para sorpresas de último minuto, para batatazos? Bueno, las encuestas están mostrando hoy día algunos ganadores claros: José Antonio Kast, Janet Jara. Hay una discusión respecto al tercer lugar. Algunos hablan de Evelyn Matei, otros dicen no, está subiendo Kaiser. Incluso la encuesta se habla de Parisi. Pero todo esto empalmado, digamos, con un oficialismo más bien, ¿no es cierto?, rodeado y sosteniendo la candidatura de Janet Jara. Yo creo que además del termómetro o del ecualizador político, también es importante saber si estas candidaturas están reflejando realmente este nuevo Chile. Yo a veces me lo pregunto, ¿no? Si son finalmente, ¿no es cierto?, opciones de la política o tienen que ver como reflejo, como espejo de este país. Conversar es escuchar, pero también es preguntarse. Y aquí, a puertas de esta elección del próximo 16 de noviembre, hay muchas preguntas en el aire. El sociólogo Alberto Mayol sabe de preguntas, pero es un experto buscador de respuestas. Su encuesta La Cosa Nostra, su trabajo académico, va mostrando tendencia, va indagando sobre procesos políticos, sociales, anímicos también, y sus estudios están mostrando, por ejemplo, tendencias disímiles de otros sondeos. Veamos por qué. Estas son Conversaciones sin Pauta. Alberto Mayol, qué bueno tenerlo por acá. Gracias, Claudia. Porque es súper requerido en la plaza de los medios en estos días. Bueno, es que, claro, es la época de la fiesta, de la incertidumbre, y ahí es donde la sociología normalmente tiene algún rol que cumplir, digamos. Ya, pero espérame. Yo sé que puede ser una pregunta tonta, pero no. ¿Es tan incierta esta elección? Realmente la encuesta se mostraba como una figura de José Antonio Kast muy arraigada en atributos, en lo que a la gente le gustaría, en lo que la gente piensa. Sigue estando en segundo lugar en todos los sondeos de opinión pública que tenemos. ¿Está jugada esta elección? Hay posibilidades de modificación, sí. A nuestro entender, hay varias cosas que han pasado. Hablemos del dato no solamente cuantitativo, sino que también de la investigación cualitativa. Nosotros vamos siempre haciendo colateralmente eso. La encuesta CEP, ojo con eso, la encuesta CEP se demora mucho el terreno porque la probabilística, una muestra probabilística, que es el mejor tipo de muestra, en tiempos normales eso sería efectivamente canónico, pero en tiempos de malestar social, de incertidumbre, de mucho cambio de clima, ¿ya?, tú estás midiendo durante 3 meses, ¿ya?, y resulta que en esos 3 meses cambia el mundo, pero literalmente. O sea, Evelyn Matei en enero no tenía nadie que le compitiera, en marzo estaba en problemas. José Antonio Kast en julio, yo lo represento era como ver un bebé dentro de un Moisés perfectamente resguardado, ¿ya?, y no había ninguna posibilidad que se moviera. 2 meses después uno empieza a ver los datos de Kaiser corriendo, quitándole votos. A nosotros nos aparece que Kast bajó 7, 8 puntos en 2 meses. Ajá. ¿Ya? Y esos puntos prácticamente todos se fueron a Kaiser, y por tanto entonces entra Kaiser a jugar cuando Kaiser estaba en un momento ya prácticamente desahuciado, se había sacado incluso el rumor de que podía bajarse y toda clase de cosas. Entonces, evidentemente en un ciclo como este, con tantas probabilidades de que el 45% por lo menos de la gente te dice que está dispuesto a cambiar de voto a última hora si es que ve alguna resonancia, bueno, con eso es bastante claro. Puede cambiar. O sea, por ejemplo, a mi entender, Kast puede salir segundo, tercero o cuarto. Kast puede salir segundo, tercero o cuarto. O sea, vamos. En Jara no tienes duda. Pasa segunda vuelta totalmente. Y les va a sacar 10 a 15 puntos al siguiente. Ya. Lo que la consolida, a pesar de lo que las encuestas digan que no va a ganar bajo ningún escenario en segunda vuelta, pero llega mejor parada. Le regala un momento anímico muy bueno. a una izquierda, centro que izquierda. Lo está pasando mal. Claro. Y que están en el suelo, digamos. O sea, una izquierda que no tiene... Ese momento anímico pero
es tomar desayuno después de 5 días sin comer. Están con puro estabilizador anímico, digamos. Exacto. No. Están es mal. muy importante, Ya. muy importante. Pero en el caso de las derechas, ¿pero cómo que Kast podría salir segundo o tercero? Claro, porque ¿Quiénes varios- están tocándole los tobillos? no, lo que pasa es O la que oreja. Kaiser, por la curva que lleva, podría pasarlo. Matei ha ido subiendo los últimos 2 meses, más lento que Kaiser, ¿ya? Pero es razonable pensar que en absorción de votos, si el escenario entra a lógica de voto útil, si el 5, el 10% del electorado empieza a pensar, decir, a ver, momentito, ya voy a ver, tengo que elegir no a quién me gusta, sino que quién va a ganar. Si entran en eso, la probabilidad de que sea Matei es muy alta, de que crezca bastante al final. Pero tiene que ocurrir eso, no es la tesis del voto oculto, eso es un error. Ya. No es un voto oculto, Es un voto útil. es un voto útil que solamente se activa en la medida en que el clima diga, oye, es viable que gane, porque si no el Pero elector... eso no está pasando. Bueno, eso es lo que va a tener que trabajar en campaña ahora Evelyn Matei, porque ella sí tiene un puntaje que le permite llegar. Lo que pasa es que no aparece como favorita. Claro, pero si Kaiser le está compitiendo en el tercer lugar en la encuesta. Pero si eso- Kaiser, pero ellos están a 3 puntos, ella está a 3 puntos de Kast y está a 4 Kaiser de Kast. Ya. O sea, Para ti el dato es que es Kast la persona en problemas hoy día. no, lo que yo digo es que él tiene que defender posición y es difícil en general, porque además está defendiendo posición de jamón de sándwich. Tiene por un lado un tipo por derecha, lo que le pasó a Matei en su momento, lo que le pasa a Jara en términos no electorales, pero políticos, porque tiene a Carmona por un lado, ¿ya? Tiene al mundo PPD, DC, qué sé yo, por el otro lado, y además, para colmo, tiene al presidente por el otro lado, presionándole en la candidatura. Entonces, estar presionado por distintos lados produce fricción, y la fricción en las elecciones es muy mal muy acompañamiento. Ya. Alberto Mayol, bueno, estas son las encuestas, estamos a semanas de la elección y vamos a probablemente a cuáles son las aguas subterráneas que están movilizando Sí, esto, porque me creo que interesa. también ahí hay algo por Es lo más leer, ¿no? importante, sí. ¿Qué es lo más importante? Porque en el fondo ahí uno tendría que empezar a mirar cómo se está moviendo la gran ciudadanía. ¿Cuáles son los sectores que van a ser decisivos en esta elección y qué es lo que querrán decir con esta elección? Porque no creo que Chile todos sean de derecha, a lo mejor No. están optando por la derecha porque tienen una mala evaluación de lo que ha sido la izquierda y que no los ha visto, no representa, no recoge sus problemáticas cotidianas, esto de la eficacia y la eficiencia que se está esperando, ¿no es cierto?, de la política. ¿Qué ves tú ahí? Mira, eso lo hemos investigado bastante. Si tú te fijas, hay 3 grandes narrativas de los chilenos cuando los entrevistamos. Hay 3 grandes narrativas. Una es la narrativa de hay una crisis y esa crisis, para poder domesticarla, necesitamos una especie de restauración, o sea, una búsqueda del pasado, que es un poco el discurso que le ha permitido crecer a Kast. ¿Ya? Hay una segunda ruta, que es el discurso también sobre la crisis, pero a partir del concepto de desconfianza y descontento. ¿Ya? Que allí hay gente en la izquierda y en la derecha. ¿Ya? Esa lógica de una narrativa de que no se puede confiar, de que no se encuentra un camino, ¿ya? Y de que es solo confusión, pero no quieren ir al pasado, pero no tienen claro cómo construir el futuro, ¿Y eso quién lo recogería? no lo recoge nadie en particular. Ya. Ese es el alma del momento. Perfecto. Y esa alma del momento, cada uno trata de entrar allí. ¿Ya? El problema es que cuando tú prometes futuro, la gente no te cree por esto. ¿Ya? Entonces el proyecto de futuro pierde en ese espacio. Y por eso el proyecto de restauración de Kast tiene una cierta probabilidad de ser un discurso importante, porque la gente dice, bueno, en el pasado estábamos de una cierta certeza, entonces vamos a buscar el pasado. Ahora tú le dices, traigamos a la gente del pasado. Te dicen, no, por ningún motivo, sáquenlos de aquí, qué sé yo, que lo que pasó a Toá, que pensó que ese discurso, que seguramente lo vieron, entonces podría significar, levantemos la concertación. No, por ningún lado. Y hay un tercer discurso, estos 3 son discursos típicos de crisis, ojo. Y hay un tercer discurso que no es una narrativa en realidad. Alcanza a ser un discurso, pero no una narrativa propiamente tal, porque carece de elementos metafísicos. Es básicamente la narrativa de decir, ¿sabéis qué? Pragmatismo. Yo quiero que mañana haya comida en mi casa y que haya menos delincuencia, que quiero resultados y punto.
ya está. Me da lo mismo que gane. Me da lo mismo todo lo demás. Entonces, es un mundo sin estructuración. Las tres cosas que estoy diciendo es el predominio del pasado, ¿ya? La confusión del presente y la ausencia de futuro, y la ausencia de una fe civil, ¿ya? Los países se mueven con la fe, las sociedades se mueven con la fe de que tú vas a tener, tu hijo va a estar mejor en el futuro, y todo eso está cuestionado. Entonces, en ese escenario es donde Chile tiene que lograr vertebrar un nuevo proyecto de país, un conjunto de proyectos dentro de ese proyecto de país que son distintos, distintas ofertas, pero que tenga algo de futuro y que tenga algo de esta cosa más evanescente, más metafísica, Claro. que hace que la gente camine. Claro, es que, Que es se muy, levante. que en ese punto es muy importante porque quizás también es como una autocrítica de los medios o de los analistas políticos. Estamos todo el día pensando quién sube, quién baja, quién gana, quién pierde, cuando en realidad en pocas semanas vamos a saber quién sube, quién baja, quién pierde. Y se va a caer el problema. El problema es que el problema real va a seguir vigente. Exacto. Y es que no vamos a ver cuál es el Chile que hay que gobernar. Exacto. Y un Chile y un país sin fe. Estoy pensando incluso en lo de Milei, ¿no? Sí. Lo que aparece ahí es que Es eso. finalmente tú sigues diciendo, ¿sabéis qué? Creo. Porque ¿Sabes no lo tengo que- más opción, creo. Exacto. Lo de Milei es muy interesante porque es exactamente lo mismo de otra manera. Claro, Porque como en Argentina no hay instituciones, se manifiesta de otra manera. claro. Yo lo llamo así. Es una respuesta inmune, ¿ya? Extraviada. O sea, una respuesta inmune que está con demasiado grande, demasiado intensa, y te produce entonces una enfermedad autoinmune. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que asumir, ¿qué fue el 2011? El 2011 fue un ataque cardíaco. ¿Qué fue el 2019? Fue una ACV. ¿Ya? Pero con falla multisistémica. Claro, totalmente. ¿Ya? Casi un shock séptico. Exacto. Y de poco tiempo después, entonces dijimos, oye, encontramos un camino, ¿ya? Operación atajo abierto, ¿ya? La Convención Constitucional, ¿ya? Vamos a resolver el problema. No lo resolvimos. Fracasó la operación. Dijimos, bueno, vamos a tener que hacer una operación de control más chiquitita, ¿ya? Que esta la salvamos. Esta y con sí que eso, sí. Con esto ahora sí que sí. navegamos. Y ahí con eso, por lo menos navegamos un poquito. Tampoco funcionó. O sea, tenemos este enfermo que ha tenido 2 operaciones que no han funcionado, que viene de una crisis importante, ¿ya? Y yo veo gente que piensa que esta cuestión puede subir el Everest, ¿ya? Evidentemente Chile tiene oportunidades porque este cuerpo resistió, cosas que en otros países significan caídas de gobierno sí o sí, ¿ya? Eventuales aperturas de mayor conflictividad específica con armas, con todo. O sea, el cuerpo resistió, ha sido resiliente, ha aguantado el golpe, pero no hemos solucionado el problema. Entonces, mientras no entendamos que hay que solucionar un problema, que hay que administrar ese problema, mientras eso no sea así, es muy complicado y ese es el gran desafío, a mi juicio, que no estamos, o sea, esta campaña, de esta conversación, nada, absolutamente nada, es negación total. ¿Ya? La Ahora, derecha dice, el estallido no existió. Esto fue como... Esto fue un ataque, Un ataque. Claro, como un Un ataque. brote psicótico de la sociedad. No, ni siquiera, ojalá dijeran eso. Dicen, no, esto fue un golpe de Estado. Esto, Ya reducirlo a eso, tú dices, ojo. claro, o sea, es un muy mal predictor. Y la izquierda dice, No, la izquierda en este momento no dice nada. no dice nada, está No muda. dice nada. O sea, ¿cuál es la única cosa que se puede decir del gobierno? Es que en realidad no significa nada, no sabes qué significa. Uno no puede decir, voy a resumir en un párrafo Sí. qué es este gobierno. No sé. O sea, Un gobierno que llega con tantas banderas y termina sin ni que una. tenía que resolver, pero por eso además el fracaso está aquí. Esta crisis, en la sociedad pasa algo que no pasa en la medicina, y es que el síntoma se puede convertir en solución. El síntoma del 2011 son los estudiantes. ¿El 19? Y no hay No hay líderes. ya. No hay, Claro. Todos son solamente síntomas repetitivos propios ya de una situación dramática, sin estructuración alguna. Como el 2011 tuvo estructuración, si tú te fijas, de ahí sí surgieron los líderes. En cambio, el 2019 no sacó a ningún líder. No. Y todos los líderes que subieron un rato cayeron horriblemente. Sí. Horriblemente. Entonces, esa estructuración de todo este proceso
que no se logró, es el gran pasivo del gobierno. Por eso el gobierno hace el ridículo si dice es que nosotros normalizamos el país. Pues tu labor era no hacer eso, porque tú dijiste que no había que hacer eso. Era tu proyecto político transformar el país de manera estable. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Cuando tú me hablas, Alberto Mayol, de que hay 3 narrativas en juego, Sí. dando vuelta, ¿eso quiere decir que entonces tenemos al frente 3 Chiles? ¿O que hoy día los argentinos, en los poemas dicen, en uno habitan multitudes, en cada uno de nosotros? ¿Cuántos Chiles están habitando en este país? Porque probablemente ahí también, ¿no es cierto?, hay algo que tejer. Sí, qué bueno que preguntas eso, porque justamente es importante entender que estas narrativas las tenemos todos participan de nosotros dependiendo de la escena en la que nos encontramos. Ya. Por tanto, hay juegos de lenguaje distintos en los cuales entramos y una de estas narrativas va a estar con nosotros. O sea, tenemos 3 puertas en la cabeza. Hay gente que puede no tener alguna de las 3, pero a lo más una. En general, siempre hay 2, ¿no? O eventualmente 3. Chile está manifestando, Chile está unido a 68 países que tuvieron ciclos muy parecidos a la misma fecha del 2019, ¿no? De los cuales 14 países fueron prácticamente los mismos días, ¿no? Chile está emparentado con muchos de esos países que también repitieron el 2011, ¿no? Francia, por ejemplo, España, por ejemplo, ¿no? Y que algunos han logrado salir un poco de la crisis o mantenerla más o menos con cierto control, y otros no han podido. O sea, países grandes como Francia, que no ha podido contener la crisis. O sea, que está con una situación repetitiva en que no logra sostener el gobierno. Otro síntoma muy importante son las repeticiones en este tipo de crisis. ¿Ya? Todo se empieza a repetir porque no tiene sentido. Entonces empiezas a dar vueltas. Eterno retorno. Claro. Entonces, esa problemática es el gran desafío de Chile para el futuro, porque Chile va a tener una inversión espectacular en los próximos 10 años, que yo creo que va a ser más grande de la que se dice, ¿ya? O sea, no van a ser 100.000 millones de dólares, probablemente sea más, y bastante más quizás. ¿Ya? Pero eso va a depender fundamentalmente de que Chile logre sostener cuál es su capital. Si su capital no es que tenga minerales, porque minerales hay en toda parte del mundo. Chile es el único país subdesarrollado, ¿ya?, que tiene una gobernanza razonable, que tiene una institucionalidad sólida, que logra resistir los golpes de las coyunturas, ¿ya? Porque eso pasa en los países desarrollados y en los países subdesarrollados no suele ocurrir. Ahora, llevado estas 3 como inquietudes ciudadanas o en estos humores sociales, ¿cómo se traduce en esto cuando uno mira, por ejemplo, el auge de las derechas? Porque tenemos 3 candidatos de derecha, pero si uno suma a Kast y a Kaiser, uno podría decir hay una consolidación de mundos de una derecha más dura, llamada extrema derecha, ultraderecha, no sé, pero una derecha más dura. Duplican casi a Evelyn Matei si se juntan. Entonces, ahí hay algo que también puede ser un síntoma. Sí, por supuesto, porque pasó en la izquierda exactamente lo mismo. Pasó que se migra desde la centroizquierda hacia la izquierda, se configura Apruebo Dignidad, ¿no? Eso se solidifica, y entonces la alianza PC Frente Amplio prospera. Se genera un escenario en el cual un candidato comunista puede ser quien controla todo el escenario, que es una cosa muy inusual, de todo el escenario del oficialismo y de la izquierda. Entonces, efectivamente eso pasa, y lo que pasa cuando ocurre eso es que el otro lado genera el mismo proceso. Eso pasa en todas partes. O sea, nace Podemos en España, nace Vox justo después. Ya. Siempre pasa eso, se endurece en la otra postura porque dice, oye, pero mira, ellos están defendiendo sus posiciones, ya están logrando ganar. Por eso dicen algunos que al entrar Jara al escenario presidencial se fortaleció Kast. Por supuesto, y si hubiese sido Jadwe, saca 60 puntos Kast, ¿entiendes? Claro. O sea, depende de lo más, de si qué tan entrado, extremo. Claro, Toa, probablemente Matei estaría cantando otro tango. Exactamente, claro. Exactamente. Se jugaría el partido en otra cancha. Claro, entonces se configuran canchas que se alimentan entre sí. Y Boric sabe, y por eso juega con Kast, porque a él le conviene más Kast que Kaiser, por decirlo así. Pero es que Boric puede estar pensando en sí mismo. No cabe ninguna duda, no hay ninguna razón para hacer lo que está haciendo si no está pensando en sí mismo. Bueno, o sea, pero tiene una candidata
de su coalición, que fue su ministra. La política es dura en estas cosas y aunque esto es muy inusual, o sea, estamos en una época donde el control normativo de estas conductas es menor. Estamos acostumbrándonos a todo. Entonces, esto hace un par de años habría sido como... Un escándalo. Un escándalo. Acuérdate el escándalo de Lagos cuando le hizo como un mini guiño a Bachelet, ¿te acuerdas? Nada, que era lógico además. Sí. O sea, en muchos países Cuando le dice a la desarrollados Consuelo está Saavedra, permitido. usted es muy perspicaz, pero nunca le dijo. Nunca le dijo nada. Claro, Claro. su pregunta es muy perspicaz. Nosotros en eso somos bien ordenados como país, porque casi todos los países, pero sobre todo los parlamentaristas, ahí lo normal es que el presidente es el primero que anda apoyando, porque el presidente es el que es el candidato, así que va a ser siempre así. Y si no va, si va a ser otro líder, el apoyo es total, es claro, todos los días. ¿Ya? Nosotros tenemos esta costumbre, que es una buena costumbre, ¿ya? Y en medio de esa costumbre el presidente empieza a jugar un juego que está en el límite, porque no es ilegal, ¿ya? Pero está fuera de la conducta ética institucional y está fuera además de la conveniencia de su sector. Si eso es de su candidatura. Ya, hablamos de los ánimos de la sociedad chilena. Yo entrevistaba la semana pasada a Katia Araujo, que también me hablaba como... Sí. También ha registrado esos humores, ¿no?, que dan vuelta. Pero como que uno los puede describir, pero da la sensación de que al final hay una mayoría ciudadana que ya no cree, pregunto, que ya no solo no cree que le van a resolver su problema, sino que no cree que alguien pueda convocar a un proyecto. Sí. Y yo me pregunto, así como en la vida, como la canción de Fito Páez, uno puede vivir sin amor. No se política? puede. No se puede. Porque si no es muy áspera la vida, ¿no? Es muy desértica. Las sociedades necesitan algo de religión civil, por decirlo así, ¿ya? Esa religión civil incluye valores, elementos, y esos valores están asociados a la afectividad también. Los chilenos nos emocionamos con las instituciones. O sea, tú puedes contar una historia institucional por completa y alguien puede llorar, ¿ya? O sea, yo hago mucho trabajo en terreno y nos pasa que, me acuerdo una vez que estábamos en la cordillera, ¿ya?, en la 7ª región, y llegamos a una casa, etnográficamente, una investigación etnográfica, y estábamos ahí, y la señora se acerca y llega el niño pequeño. Y le pregunto, ¿y cómo te llamas? Y el niño me mira, sale corriendo para la casa. Y vuelve. Y traía su carné. No voy a contestar su nombre sin decir, yo soy legalmente. Entonces, que es sorprendente. Y eso pasa mucho. ¿Cuánta gente que tú conversas, la gente que te muestra el carnet, son muy del campo? Sí. ¿Ya? O sea, la institucionalidad, cuando uno trabaja en el centro, yo trabajé en el Banco del Estado en el centro, y tú veías toda la gente que va simplemente al centro porque necesita sentir, puede ir al Banco del Estado en su barrio, puede ir a la sucursal más cercana, porque tiene la caja vecina, puede ir además a la sucursal, y se va al centro. Y era un desastre. Todos mis colegas ahí en el banco, la gente de otras áreas estaban indignados, decían, pero ¿cómo si le hemos puesto computadores, le hemos puesto los barrios, y siguen viniendo para acá y estamos atochados aquí, qué sé yo? Y le decía, olvídate. Ellos vienen a buscar el pilar del edificio, que es algo que les alimenta la sensación de que están en un lugar seguro. No tiene nada la seguridad de la República. Claro. Entonces, es el lugar que nos convoca. Eso es lo que se está perdiendo. Y hay que ponerle atención, y esto es importante también para el mundo empresarial, porque yo hace 2 años detecté esto en unas investigaciones. Llamé a gente del gobierno, llamé a gente del mundo empresarial. Le dije, nos estamos quedando sin imagen de futuro. Es gravísimo. Lo que produce eso, las consecuencias son terribles. A nadie le importó. Entonces hay un tema de entender cómo se activan estos males con cosas muy pequeñas que tienen efectos corrosivos. Ya, ahora, yo entiendo la política, tú dices la política tiene su dinámica, la política es cruel, digámoslo así, pero en el mundo empresarial, que en su discurso hizo tantos mea culpa durante el estallido social y como que dijo, vamos a tomar nota, no lo vimos venir, ¿qué es lo que tú te reúnes bastante con ese mundo de la élite? Sí. Un par de veces te han invitado a estos grandes encuentros, ¿no es cierto?, a hablar, a dar tu mirada social. ¿Qué es lo que tú estás notando en ese mundo de la élite económica? ¿Qué tan conectados están con este Chile y de qué carecen? A ver, yo creo que hay como 2 mundos ahí.
Hay mucha gente que tiene bastante claro el escenario de que hay una situación problemática, pero las empresas no están diseñadas para hacerse cargo de 2 de los 3 costos más importantes del momento. Las empresas están diseñadas para el costo de producción y el mercadeo de eso. ¿Ya? Para eso se dedican, o las licitaciones o lo que sea, pero es eso. Y el resto son como cosas colaterales menores. Pero hoy día es un momento en el cual se triplica el valor de otras dimensiones que normalmente tienen una importancia que ellos gestionan colateralmente. Uno es el costo de transacción de una sociedad como esta. ¿Cuál es el costo de transacción? El costo de organizarse, el costo de coordinarse, el costo de informarse. Eso vale para las empresas, vale para los consumidores, vale para todas las personas. Ese costo es invisible, no, es difícil calcularlo, pero tú lo pagas todos los meses. Las familias los pagan, las empresas los pagan, todos lo pagamos. Ese costo ha crecido brutalmente y las empresas no saben que les ha crecido, solamente ven que la producción está más cara, ¿ya? Y le echan la culpa que hay problemas reputacionales, muchos abogados, qué sé yo. No, cuando ya llegaron los abogados, porque ya ese costo ya te hundió gran parte del negocio. Y lo segundo es el costo de la conflictividad. O sea, una sociedad que raspa, que fricciona, que no tiene superconductores que no tengan roce, sino que anda y se frena, y avanza y se frena. Entonces tú ves súper buena voluntad, pero cuando llega el momento de que, no avanza. Es que no, porque mira, resulta que esto y esto, y aquí y allá, y es que si viene no, ¿ya? Entonces se fricciona. Y esa fricción son costos, todos esos son costos. No están calculados, no están gestionados, no saben gestionarlo. Entonces hay gente pero el mundo empresarial tiene una percepción, viaja, conoce el mundo, entiende los fenómenos internacionales, entiende las cosas que están pasando y por lo tanto podría anticiparse. Sí, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos que Chile pudo crecer mucho siendo un país táctico, no estratégico. Y nos acostumbramos a hacer táctica y no estrategia. Podíamos hacer proyectos, para decirlo así, simplemente, de 500 millones, de 1.000 millones de dólares, con una inversión en investigación de 100 millones de pesos. Eso no tiene ninguna proporcionalidad, no tiene ningún sentido. Yo he visto proyectos de 500 millones de dólares hoy con estudios de 7 millones de pesos, ¿ya?, como base para poder operar. Sí, bueno, esto va a quedar después para otra conversación, Alberto Mayol, pero si hacemos la radiografía de ese mundo político, si hacemos la radiografía de esa élite económica, como tan desconectada, ambos, yo digo, bueno, queda lo otro que vemos por lo menos en América Latina, que se llama el crimen organizado, el narco, que mueve millones de dólares, que entra con tentáculos, que responde a veces en los barrios a lo que el Estado no responde. Que responde siempre. Siempre. Ese es el problema. Que genera vínculos. ¿Sí? Y que coopta jóvenes y que les pone una cultura. Entonces digo, la situación es imposible. O sea, o estos señores abren los ojos o... Mira, sí, ahí hay un tema que es súper interesante. La delincuencia y el crimen organizado se solucionan solo cuando tú tienes una sociedad que está funcionando. Todo lo demás solo va a ser gasto paliativo. Pero hay que entenderlo. Mira, datos de unos tesistas míos, un trabajo muy interesante. Ellos calculan qué variables golpean la posibilidad de mover la aguja a nivel comunal en la seguridad. ¿Ya? Y llegan a la siguiente conclusión. De las variables que inciden, las más importantes, lo normal es que uno tiene 3 variables que explican el 70-80%. Eso es lo normal. Aquí, un montón de variables solo explican el 25%. Y las siguientes variables son tan diluidas que lo que es la sociedad en sí misma. La que más incide un 7%, que es la cantidad de carabineros por cada 100.000 habitantes. Chuta. 7%. O sea, yo voy a mejorar, ¿ya?, dentro de un 7%, cuando le paga la reforma de carabineros, toda la cuestión, dentro del 7% voy a mejorar algo, la calidad de lo que hago. Tal vez llego a pesar 8 o 9%, pero eso va a ser. La siguiente
variable ya no es de seguridad. La siguiente que incide es la expectativa de futuro a partir de la educación. Que también anda por ahí nomás. Ya solo incide el 5%. Entonces, no va a funcionar si nosotros decimos con 3 medidas, vamos a hacer con 10 medidas. No. Va a funcionar cuando nos funcione la sociedad, cuando nos funcionen los barrios, cuando nos funcione la infraestructura pública, cuando las cosas anden, recién se va a acabar la delincuencia. O sea, yo he estado viviendo en Valencia, en España, un puerto, los puertos equivalentes son Nápoles al frente, Marsella a la izquierda. Todos lugares de riesgo. Valencia era riesgoso hace 40 años. Hoy día cero. ¿Qué es lo que más incidió? Reforma urbana. Bueno, Medellín en los 90, a finales de los 90, eso fue lo que... Reforma urbana. Sí. Y educación. Mejorar la educación y reforma urbana. Y los accesos a ser partícipe y retomar el territorio. Y por supuesto los derechos sociales. Total. Y por supuesto la oportunidad de mejorar en el camino, de una sociedad más justa, por supuesto. Bueno. Y de ahí para adelante tú aíslas, porque no vas a eliminar la delincuencia, pero los aíslas, no tienen capacidad de juego. Porque lo importante es esa gente que hoy día en el barrio dice, bueno, a mí lo único que me soluciona mi problema son estos tipos y no los que están allá en el centro. Exacto. Alberto Mayol. Gracias, Claudia. Estuvo bueno ver ahí, por los bordes, más que solamente las candidaturas. Un gustazo como siempre, Alberto. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.